buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del libro de Gustavo Morales, Prensa y Poder, construyendo certezas. Soy Álvaro de Diego, el director del Departamento de Periodismo de la Universidad de San Pablo CEU. Sin preámbulos y sin ningún tipo de protocolo vamos a proceder a la presentación de este libro y lo haré justificando su importancia a través de tres citas muy breves. Primera cita. Soberano es el que decide acerca del estado de excepción. Carl Schmitt, antes de la Segunda Guerra Mundial. Segunda cita. Soberano es el que dispone sobre las ondas del espacio. Carl Schmitt, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo dijo pensando en su legado. Murió, por cierto, en 1985. Tercera cita. Soberano es el que dispone sobre la Seed Stone de la red. Byung-Chul Han. La tercera cita no solo lleva al extremo la afirmación de la segunda, sino que refleja la degradación del actual espacio público. El poder reside en el dominio de las tormentas de porquería, por ser fino. En ese escenario digital es donde Gustavo Morales aborda la relación actual entre medios de comunicación y poder. Esta presentación, por mi parte, será breve y tendrá tres paradas obligadas. 1. Los motivos del libro. 2. Las protestas del libro, o mejor, la denuncia que contiene. Y 3. Las propuestas de este libro. No lo voy a decir, pero a todos les sonará el giro alusivo a la obra del autor, de la protesta a la propuesta. Primero, los motivos de este libro. No haré una presentación que resulta, por otro lado, obligada del autor. He de decir, y aunque estemos en familia lo diré, que el pudor me lo impide. Gustavo Morales es mi amigo. Solo diré que me honro de haber regresado a esta mi casa con él. Prefiero, por tanto, aludir a una de sus facetas, la que explica el porqué de este ensayo de pensamiento. Gustavo Morales es hoy director del Club de Periodismo del Debate. Firma en la probablemente mejor sección de opinión de la prensa española. Y a lo que voy, lo más importante, ha sido corresponsal de guerra. El corresponsal de guerra, como la infantería, pisa el terreno. Cuenta todo siempre de primera mano. Suele carecer de vanidad, como quien mira de frente a la muerte, y relata sin adornos la verdad. Aquello que, según Rodrigo Cortés, es igualmente exacto en cualquier espacio y tiempo. Lo vemos, por no ir más lejos, en la guerra de Ucrania, que nos recuerda, esta guerra de Ucrania, las crónicas de la Segunda Guerra Mundial sobre el terreno. Dos ejemplos de la Operación Barbarroja en frentes distintos. Por un lado, Vasily Grossman, empotrado en el Ejército Rojo que cubre la defensa del Donbass, cerca de Kharkov, donde hoy se concentra la tempestad de acero de Putin. Aunque con carné del partido, Grossman se compadece del soldado ruso y critica a los partes de guerra y a la nomenclatura soviética. Segundo ejemplo, Curcio Malaparte, italiano de origen alemán, empotrado en la Wehrmacht, quizá más mentiroso sin duda, pero también mucho más compasivo. En sus crónicas, recogidas en el Volga nazi en Europa, aparece lo que no existe en Grossman, la piedad hacia el enemigo. Acaricia así la frente de una tanquista soviética muerta en el interior de un carro despanzurrado. Curioso, describe un campo de batalla sin cadáveres, del cual tenemos hoy alguna referencia en el frente ucraniano, donde se retiran esos cadáveres antes de que llegue el enemigo. Las sábanas gélidamente revueltas, almohada con el frío hueco, como hoy. Esta compasión o hambre de justicia de quien ha sido corresponsal es la que atraviesa y explica este libro. Por ello, pasaré a las protestas de este libro. A Europa se le había quedado pequeña. Un nuevo fantasma recorría el mundo, y era el de Franklin Foer, el que Franklin Foer, adivinaba a lomos de las grandes compañías tecnológicas. En un mundo sin ideas se esboza un lúgubre panorama. Google, Apple, Facebook y Amazon, en síntesis GAFA, invierten incalculables recursos en aniquilar nuestra libertad. Incalculables recursos, digo, en primer lugar, por las dimensiones de sus cifras. Google deriva de Gogol, término con el que se designa al dígito 1 seguido de 100 ceros, y también por la opacidad de estos monstruos. En segundo lugar, porque GAFA
bebe del modelo contracultural hippie de los años 60, el espíritu de comuna de Silicon Valley, el antiguo Valle de Santa Clara, por cierto, fundado por españoles, que resulta hoy un burdo pretexto para el dominio. La socióloga norteamericana Shoshana Zuboff también describe al monstruo desde un ángulo distinto, aunque por otro lado bastante parecido al que aborda Gustavo Morales. Lo hace en la era del capitalismo de la vigilancia sobre las siguientes bases. GAFA actúa como una ofensiva del sector privado. Las tecnológicas están en manos privadas y no de representantes selectos. El Estado, que antes amenazaba la autonomía del individuo, hoy es su mejor garante. El mayor club democrático del mundo, la Unión Europea, tiene hoy una oportunidad única de tomar un nuevo papel. 2. La invasión sin precedentes de Google y los otros gigantes en nuestras vidas, amparada en la globalización y en la legalidad. 3. El establecimiento de puertas giratorias entre Silicon Valley y Washington. 4. La dependencia de los servicios gratuitos de Google y las redes sociales. Lo que es gratis aquí en realidad nos sale muy caro, como bien ha explicado Gustavo Morales al respecto de la prensa. La prensa, y cito, es el único negocio que llega a vender su producto por debajo de los costes de producción, según se indica en el libro. 5. Continúo repasando las afirmaciones de la socióloga norteamericana. Estos gigantes gafas se apoyan también en la presión y en la manipulación del ciudadano basada en la amenaza del aislamiento y en la predicción de su conducta, en la búsqueda de la satisfacción inmediata y en la confirmación de los prejuicios. 6. El modelo polariza las opiniones, segmenta a los ciudadanos y, sobre todo, los convierte en mercancía. No somos el cliente de las redes sociales, sino el producto con el que éstas comercian. Al libro de Gustavo Morales le cuadra así el subtítulo de la obra de Zuboff: La lucha de un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. El autor denuncia el nuevo totalitarismo sin rostro que hoy domina nuestras vidas. Como viejo corresponsal, y citando a un autor español, un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, por el que corren además, diría que no gotas, sino torrentes de sangre jacobina, reclama al autor un combate a cara descubierta, pues la vida le parece demasiado seria para pasársela mintiendo, o bien para pasársela creyendo las mentiras de otros. Concluiré, y no quedan 3/4 de hora, por cierto. La propuesta de este libro es tan sencilla como difícil. Regresar al periodismo de siempre, al que poco importan los formatos sino el compromiso, la palabra justa y la verdad sin subterfugios. La irrupción de lo digital ha dibujado un nuevo escenario. Ante la desaparición de los periodistas como intermediarios exclusivos de la información, se requiere competencia y cualificación, y una serie de recetas. En primer lugar, la revalorización social y profesional de estos periodistas. 2. La presencia, no cabe duda, en las redes sociales y en las plataformas digitales, pero desde la fortaleza de la formación en las humanidades clásicas. Aquí el programa de las universidades o de la enseñanza reglada es esencial. Aunque esta universidad se acerque al mundo profesional, hay recetas sencillas para los alumnos. Yo lo he dicho hace poco. Me conformaría con que mis alumnos leyeran, contemplaran, escriban, contaran y pensaran. Para esto no tengo sinónimos, simplemente pensaran. Lo expresó la directora de Le Monde, la primera directora de Le Monde. Hay que buscar exactamente qué darle al público. Hay que facilitarle lo mejor de la oferta, marcarle la agenda y, sobre todo, ofrecer cosas no buscadas, atender al placer de la lectura, de la buena escritura y del ritmo. En otras palabras, el profesional, el periodista, tal y como hace Gustavo Morales, debería facilitar que no se lea sin reflexionar, lo que es igual que comer sin digerir. Las recetas que se presentan, por tanto, son dos: un análisis en profundidad y los relatos bien escritos. No extraña así la inclinación hacia el periodismo de datos y la elaboración de infografías. ¿Por qué no regresar dentro de todo esto al nuevo periodismo, que probablemente sea el viejo periodismo? Gustavo Morales añade además fórmulas concretas. Volver y fortalecer la información local. Conocer la estructura de los medios para saber quiénes los componen y quiénes los manejan. Usar las redes sociales como contrapoder. Realizar un periodismo social de deberes para con los débiles.
frente a la cruenta amenaza, por ejemplo, del terrorismo. Y por último, regresar, ni más ni menos, a algo más general: el Estado nacional y democrático como garante de derechos y al ciudadano como titular de obligaciones y compromisos. Concluyo. Recomiendo en definitiva este libro, que contiene también la inmensa labor pedagógica docente de Gustavo Morales. Como ha dicho una de sus muchas pupilos, entre los que me encuentro, por cierto, Gustavo Morales no fue nunca nuestro profesor, pero sin duda fue nuestro mejor maestro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy José Luis Orella, soy profesor de esta casa, pero en este caso del Departamento de Historia, ¿no? Y llevo también, bueno, pues la Cátedra de Historia, Memoria e Identidad. En este caso, pues la particularidad de que esté aquí no es tanto el destriparles el libro, porque desde luego uno de los mayores intereses por lo que estamos aquí es precisamente el poder, desde luego, intentar convencerles para que ustedes lo compren. Así que, por lo tanto, lo que voy a centrarme es en el por qué es importante este libro. Desde luego, al autor la mayoría de ustedes ya lo conocen y, por lo tanto, saben de qué puede hablar y, desde luego, su expresa profesionalidad a la hora de transmitir precisamente un poco esa vida personal, esa vida de riesgo que él desarrolló ya de una escuela que está casi a punto de extinguirse, ¿no? Que es un poco ese corresponsal de guerra que vive en la primera línea y que transmite, desde luego, sin ningún tipo de filtro, se puede decir, un poco aquellos hechos precisamente a la sociedad para que puedan sacar, desde luego, sus propias opiniones con su propia formación, ¿no? Y por lo tanto con esa pluralidad y esa, podemos decir, democracia pura en ese aspecto. Aquí vendríamos, por lo tanto, un poco a ejercer un poco esa invitación, esa tarjeta de visita. ¿Cuál sería? Pues desde luego, en parte, una de las primeras ideas que surgen un poco en este libro, que es la información es poder, ¿no? Eso ya lo dijo Thomas Hobbes en el Leviatán, ¿no? ¿Y por qué es importante un poco la información? Desde luego la información es un poco como la caballería ligera, es la que observa, proporciona esa información y desde luego ayuda a predecir y desde luego a acelerar un poco la reacción antes que el enemigo y poder desde luego tomar una posición desde luego que te dé esa capacidad de victoria con un proceso de esa superioridad que te ha proporcionado esa información, desde luego proporcionada de una forma acelerada, ¿no? Y aún Felipe II, ya en su momento, cuando fue el primer emperador global un poco de la historia, con un imperio desde luego en el cual no se cernía desde luego ahí el sol y que abarcaba desde luego todos los rincones del mundo, desde luego pues sus servicios de inteligencia era uno de los pilares quizás más desconocidos de ese dominio un poco de un imperio en el cual no existía wifi, pero que desde luego su alta comunicación, su alta relación y el dominio de la información de todos los rincones del mundo le proporcionaba desde luego el que su imperio pueda mantenerse posteriormente, desde luego, más de siglo y medio como primera potencia del mundo y luego desde luego un siglo más como tercera potencia del mundo. Ya desde luego incluso los Rothschild, ¿no? Esta mañana hacía declaraciones, ¿no? Mate Rothschild en contra del presidente ruso, diciendo que era una de las criaturas más negativas que existía desde luego en la actualidad. Bueno, pues su antecesor, un poco también llamado Mate Rothschild, era el que aprovechaba precisamente la información que le proporcionaban gran parte de sus agentes bolsísticos para dar la noticia falsa, la fake news, de que Napoleón había ganado Waterloo y desde luego eso no le iba a proporcionar el nacimiento de su riqueza, ya no era ya rico, pero sí desde luego le proporcionó una gran oportunidad desde luego de poder eliminarse los rivales y desde luego poder todavía enriquecerse más, ¿no? Desde luego con un perfil bastante diferente, desde luego, pues tanto en Inglaterra sí vanagloriaron la gran inteligencia de Rothschild, mientras que una persona semejante como el duque de Lerma, pues bueno, pues lo tenemos como una de las personas más malignas de nuestra historia, en definitiva, por hacer lo mismo con el uso de la información. Pero desde luego la moral y la ética no está desde luego del lado de la pérfida del bien, pero sí desde luego en los lugares que desde luego tuvo su brillo el sol romano con su ley, ¿no?
Por supuesto, años más tarde, desde luego, con un mayor secularismo, Joseph Goebbels demostraba, desde luego, cómo el monopolio, el control de la información, desde luego, podía propiciar y podía canalizar, desde luego, la opinión de la sociedad. Y que, desde luego, después de conseguir, bueno, pues unas democracias plenas, la sociedad era plenamente manipulable, desde luego, después de la Primera Guerra Mundial. Y desde luego esa sociedad de masas podía, desde luego, ser influenciable, desde luego, a través de los medios de comunicación. Va a ser un poco ese nacimiento, un poco de una comunicación que, desde luego, se empieza a multiplicar, empieza a tener, desde luego, una gran resonancia, pero todavía, bueno, va entrando en esa segunda fase de la manipulación, del control, de la dirección. Durante la Guerra Fría, desde luego, se va a llegar a un uso mucho más concreto un poco de toda esa información. Curiosamente, una más desconocida para nosotros, Eleanor Roosevelt, va a ser una de las personalidades que más demostrará, desde luego, a través de las teóricamente indefensas ONGs, pues ese proceso de formación y de creación de nuevas sociedades que se irán desarrollando a través un poco de esa Guerra Fría. Uno de los primitivos modelos es la Freedom House, y que desde luego posteriormente, bueno, el más conocido ya, George Soros, pues ha ido ya desde luego rescatando con la Open Society, y que en definitiva va desde luego, bueno, haciendo el mismo papel que en el pasado realizó Freedom House, que todavía sigue activo un poco en ese aspecto, ¿no? Los temas formativos, los temas desde luego de control de la cultura, los temas desde luego de aportar una parte de la verdad, pero es reinterpretable de otro modo, y desde luego ir creando conciencia, ir creando comunicación, ir creando, por lo tanto, posturas un poquitín para ese sentido de futuro, ¿no? Ya un poco en esa época, desde luego de la Guerra Fría, Reinhard Gehlen, ¿no?, antiguo, desde luego, jefe de los servicios de inteligencia del Frente del Este, hablaba que en definitiva él no tenía que enviar ni siquiera ni comandos ni espías como en los tiempos antiguos, desde luego, al frente enemigo, donde pudieran ser capturados como Mata-Hari y ser pasados por las armas. Él solo necesitaba analistas, solo necesitaba gente formada, gente con un nivel cultural alto, que pudiera, desde luego, poder gestionar la abundancia de información existente a través de los medios de la época, y a través de ellos, de toda esa acumulación de datos, ir sacando las consecuencias concretas para poder, desde luego, predecir y prevenir cuáles podían ser los movimientos del enemigo. Desde luego, con toda esa información, él fue uno de los grandes maestros de esa Guerra Fría, y fue desde luego el creador luego del BND, ¿no?, los servicios de inteligencia de la Alemania Federal, ¿no? Y desde luego, bueno, pues fue uno de los que más influyó en el desarrollo de la CIA un poco en ese aspecto. Esas palabras, esa información que aparentemente son inocentes y únicamente tiene ese caudal informativo, no obstante, cogiendo palabras un poco de mi maestro, Fernando García de Cortázar, pues en uno de, cuando ya nos escapábamos del mundo académico y realizábamos nuestras actividades ciudadanas fuera de la universidad, decía: las palabras matan tanto como las balas. En definitiva, cuando precisamente allí de donde nosotros somos, pues bueno, pues la izquierda abertzale alimentaba desde luego con sus discursos, con sus palabras, no de otros modos, desde luego, las mentalidades de jóvenes, y desde luego con dinero público, con instituciones públicas que favorecía el nacionalismo vasco, y que desde luego cuidaban, como en un precioso jardín, que esas mentalidades jóvenes luego posteriormente se transformasen desde luego en nuevos assassins, ¿no?, como los del monte, ya no me acuerdo ya el monte, pero desde luego aquellos que enviaba el viejo de la montaña para realizar desde luego un poco, en efecto, para desarrollar un poco sus misiones. Así que las palabras sí, desde luego, según cómo se transmitan, pueden llegar incluso a tener una consecuencia violenta e incluso poder matar sobre ello, ¿no? Un poco por eso va a traer la consecuencia del control de la información. Si vemos la guerra de Vietnam, esencialmente, casi si nos ponemos en YouTube, podemos seguirla casi un día a día, ¿no? Y ese precisamente será el principal problema que tenga la guerra de Vietnam a nivel de Estados Unidos, o la guerra de Argelia, precisamente,
para Francia, ¿no? Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam, pero la perdió finalmente por no tener controlada esa comunicación. La guerra se vivía al día a día y desde luego los féretros cubiertos por la bandera de barras y estrellas desde luego caló en la sociedad americana, que desde luego finalmente decidió abandonar Vietnam. La guerra de Argelia desde luego pasará lo mismo, Francia ganará la guerra, pero finalmente desde luego unos medios de comunicación del FLN que pudo ponerse en comunicación desde luego con las izquierdas europeas, desde luego eliminó perfectamente esa visión que tenía Francia desde luego en una guerra de Argelia que había ganado precisamente. Ese control precisamente lo veremos ya desarrollado en la primera guerra del Golfo, cuando un George Bush padre, y recuerdo, antiguo director general de la CIA, desde luego controlará la misión. Es un poco el inicio del fin del corresponsal de guerra de verdad, ¿no? El corresponsal ya no es enviado al frente para que pueda ser un testigo, como muchos de los casos que ha citado mi compañero Álvaro de Diego anteriormente. No van a aparecer los cursos Malaparte, es casi la última época un poco de ese periodismo romántico. Los periodistas son llevados en rebaño a unas desde luego de prensa, donde los militares les dan ya ese jarabe, esa papilla preparada para que puedan informar. No son desde luego habilitados, o si no, desde luego se les habilita unas rutas turísticas en unas zonas desde luego recreadas de frente, donde pueden desarrollar desde luego una serie de fotografías. Pero desde luego la información que pasan puede luego posteriormente ser descubierta si algún avispado, igual biólogo, descubre que el cormorán lleno de petróleo desde luego es de una especie alasqueña y no precisamente de la zona del Golfo Pérsico, ¿no? Y entonces descubre las fake news con las cuales han estado inundando desde luego gran parte de esa información. Curiosamente, en un momento en el cual parece que todo el mundo hace unos aprestos de que la libertad es imposible de ser encadenada y de recortar porque la información está allí y a través de las redes desde luego es imposible la censura y es imposible por lo tanto el control, vivimos desde luego en la actualidad, sobre todo con la guerra de Ucrania, que uno de los principales problemas que tenemos los analistas un poco en el momento actual es que desde luego al día siguiente del inicio de la guerra podíamos hacer declaraciones y más o menos acertar, y pasados ya casi 2 meses de la guerra no nos atrevemos a hacer declaraciones, por lo más seguro es que fallemos. ¿Y por qué? Porque no tenemos acceso precisamente a la información. Tenemos acceso a la propaganda, pero no tenemos acceso a la información. Y por lo tanto tenemos que estar descubriendo fuentes. Y muchas veces los alumnos nos preguntan, pero profes, usted solo se tiene que meter en Google y está todo lleno. ¿Lleno de qué? Porque desde luego no consigo sacar nada. Únicamente te encuentras que un crucero ha tenido una tormenta y se ha hundido, cuando ha recibido 2 torpedazos Neptuno en su zona de babor. O de repente un cohete aparentemente de un lado ha caído en una ciudad y ha matado 50 personas, cuando resulta que por su número de serie procedía del otro lado. Entonces, bueno, entonces ¿dónde está la información? ¿Dónde está la propaganda? Porque desde luego es muy difícil luego, desde luego discernir cuál es la veracidad. Por lo tanto, vivimos en una sociedad muy hipnotizada, muy manipulada, y en la cual curiosamente vivimos en una realidad matriz, en la cual creemos que vivimos en una libertad asentada, cimentada, en una democracia, desde luego, en la cual se permite, desde luego, perfectamente tener diferentes opiniones, pero que si hiciésemos una encuesta, por ejemplo, de la guerra de Ucrania aquí, nos daría el mismo resultado, pero curiosamente inverso al que podrían hacer lo mismo en un aula, desde luego, en la Universidad de Relaciones Internacionales de Moscú, que saldría el resultado contrario, pero con las mismas preguntas, ¿no? Entonces, en ese caso, desde luego, la pregunta de quién está controlando la información, qué es lo que nos están transmitiendo, cómo podemos filtrar, cómo podemos llegar a la veracidad, es la importancia un poco de encontrar esas claves para poder discernir muy bien cuáles son las voluntades del poder de controlar la prensa y la comunicación, y desde luego poder llegar a la verdad y poder ser verdaderamente libres. En este caso, desde luego, por finalizar, invitaría desde luego a leer un poco este libro, Prensa y Poder, de un Gustavo Morales que ha demostrado desde luego en su vida particular ser un hombre libre, y del mismo modo ser también uno de esos últimos corresponsales de raza, ¿no? Corresponsales de raza, los cuales de una manera pues totalmente normal
a sus alumnos les hablaba, aquí están las fotos son mías, este es el soldado llamado no sé qué, con el cual yo me encontré en el frente y me contó su vida. Aquí está, pues bueno, el ayatolá no sé cuántos, que me contó también su experiencia un poco. Y aquí está, desde luego, este otro corresponsal de un medio de otro país con el cual pues fui en el taxi. Y el taxista que resulta que nos llevaba, pues resulta que era fulano. Pequeñas historias, pequeñas cuestiones concretas, desde luego, de una generación mucho más antigua que vivió un poco ese mundo y que va desapareciendo. El año pasado desapareció Ricardo Estarriol, vemos las noticias, desde luego, de Vicente Talón, uno de los grandes que también está, y Gustavo Morales pertenece, es el Benjamín un poco, desde luego, no de la generación, pero sí de esas experiencias de uno de los corresponsales que ha estado, desde luego, viviendo un poco ese ambiente, ese aire, no es de los enlatados, desde luego, en una sala de prensa al cual, desde luego, se le inyecta una información propagandística en ese aspecto. Más bien, al contrario, nos proporciona cuáles son los rudimentos para poder descubrir, desde luego, esa realidad matriz en la que vivimos, cuál es la realidad y cómo podemos descubrir, desde luego, la verdad, la información. Y descubriendo cuál es la relación, la radiografía del poder y desde luego, de la prensa y cómo se transmite la comunicación, podremos ser hombres libres. Y siendo hombres libres, desde luego, ya tenemos la llave, desde luego, para circunstancias y campañas más del futuro y posibles. Así que me siento verdaderamente en ese aspecto orgulloso de ser amigo de un hombre libre, porque eso no es sencillamente un adjetivo, sino es una realidad, y desde luego cuando un hombre libre echa a andar, desde luego el camino está libre hacia adelante. Así que muchas gracias. Bien, como Gustavo Morales, que estas personas mencionan, no ha venido, hablaré yo. Nosotros construimos una imagen del mundo a través de nuestros sentidos, y aparte de las cosas que vemos en nuestra cercanía, al pollero del barrio, al huevero, etc., el universo que nos circunda un poco más allá nos lo traen los medios de comunicación. Es decir, nosotros sabemos de lo que ocurre en lo internacional por los medios de comunicación, sabemos lo que sucede en el plano cultural por los medios de comunicación, sabemos lo que ocurre en el plano incluso nacional por los medios de comunicación. Es decir, el universo que nosotros nos construimos a nosotros mismos en nuestras mentes está vehiculado por los medios de comunicación. En eso incluye la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales, evidentemente. De esos medios recibimos nosotros un relato, un concepto de realidad que incorporamos a nuestro orden de valores, que de verdad, de hecho, construye nuestro orden de valores. Lo asumimos como un paradigma de comportamiento y tasamos también con él al que es diferente, al que es políticamente incorrecto. Aún así, yo rompo una lanza a favor de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son necesarios, aunque sus informaciones vayan dirigidas, y lo van, y sean sesgadas, que lo son las únicas fuentes posibles de información. Mark Twain recordaba que si no lees los periódicos, estás desinformado, pero si los lees, estás mal informado. Entonces podemos elegir una de las dos cosas. Otra persona más nefasta que Twain, Marcuse, se preguntaba sobre si realmente podemos diferenciar entre los medios de comunicación como instrumentos de información y de diversión o como medios de manipulación y adoctrinamiento. Me temo que los medios son tan poderosos que son todas esas cosas a la vez. La prensa nos traduce la vida como espectadores que somos, porque es la condición esencial de toda persona occidental. Nos señala unas pautas de conducta, el whisky, la cama y el Jet Very Well, que decía que el famoso humorista, que repite la audiencia. Nos marcan modos y medios. ¿Quién iba a decir que va a haber mods o rocker en España? O sea, tendría que haber habido gente vestida de bandoleros de Sierra Nevada, pero no tíos con cazadoras o con abrigos caquis hasta los pies. Establece una serie de hábitos y establece una serie de costumbres que nos vienen dadas siempre por los medios de comunicación. Establecen estereotipos y nos proporcionan esos códigos. Los medios, dice el norteamericano Noam Chomsky, buscan inculcar a los individuos los valores, las creencias y los códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras de la sociedad, en las estructuras lógicamente hegemónicas. Fundamentalmente porque la génesis de la prensa
es la comunicación, es la transmisión de la información, es la transmisión de la opinión sobre la red pública, sobre el poder político. La prensa tiene una visión asociativa porque considera aparentemente que la política es su ámbito de actuación y es el ámbito en el que se arroga. Fundamentalmente porque la opinión pública es la opinión publicada y no otra. Sin embargo, como sabemos, los medios no son inocuos, mucho menos imparciales. Su objetivo fundamental no es vender información como nos podemos creer, sino construir públicos, generar corrientes de opinión y extenderlas a favor de los intereses de algunos medios empresariales o de partidos políticos en liza. Creando esas audiencias, tengo un público objetivo de 5 millones de personas entre los 30 y los 40 años, buscan un beneficio doble. Por un lado, obtener la publicidad, que es la auténtica comida de los medios, llevarse la tarta publicitaria, y por otra, construir también un pastel que sea agradable a los políticos. Recordemos que cuando el PSOE de Felipe González gobernaba en España, el país recibía una cuota publicitaria muy superior a su impacto por lector. En cambio, cuando fue Aznar, el presidente del gobierno que gobernaba aquí, quien recibía esa cuota muy superior a su influencia era el diario El Mundo de Pedro J. Ramírez. Y es que también se produce un mestizaje entre los poderosos, es decir, los directores de bancos, los directores de empresas, los directores de los medios y muchos periodistas consagrados comparten las mismas prebendas, frecuentan los mismos lugares, se reúnen y van hibridándose porque comparten intereses y formas de vida. Se dedican a mantener una hegemonía. Hoy los medios de comunicación son los nuevos púlpitos porque han sustituido a la Iglesia. Antes era la Iglesia la que daba unas directrices a lo que el italiano Gramsci llamaba las almas simples, que somos la mayoría, y actualmente sustituidos por los medios de comunicación. Los intelectuales ya no son aquellos que más saben o que tienen más, sino los que los medios dicen que son los intelectuales. Tenemos a algunos de ellos que son realmente sorprendentes, pero no voy a citarlos. Bien, todas esas ideas que transmiten los medios están vertebradas, responden a una ideología. Igual que el derecho es la imposición legal de una hegemonía, los medios son la imposición social de esa misma hegemonía. Porque hoy se usan los medios de comunicación para asegurar la docilidad de las masas. Porque los medios extienden esa visión uniforme de las cosas, delimitan cuál es la información que se va a distribuir. Ustedes saben que las agencias de información estadounidenses reciben diariamente millones de noticias. De esos millones seleccionan cientos de miles y esas son las que distribuyen. La primera parte de la censura es no distribuir las noticias que no les interesa que se sepan. Y los medios también nos van a decir quiénes son los protagonistas. Decía Victoria Camps, y de esto sabe más que yo, toda información, se lo proponga o no, está influyendo en sus receptores. Y yo creo que se lo propone. Porque la información tiene un emisor interesado que es propagar sus propios puntos de vista. Pierre Bourdieu, que me perdonen los que hablan francés, decía que los periodistas ostentan el monopolio de hechos de los medios de producción y difusión a gran escala de la información. Y no se piensen ustedes que por la propagación de los medios, por el crecimiento, por la aparición de nuevos medios, vamos a cambiar. Porque aparecen nuevos medios para remarcar exactamente lo mismo. Esas oleadas de imágenes y de palabras en ningún caso favorecen el espíritu crítico. Entonces, hablábamos antes de que podemos elegir entre desinformación y falta de información. La falta de información es el estado de un sujeto que voluntariamente o no quiere estar informado o no está informado, porque no puede. La causa principal puede ser la inexistencia de fuentes documentales o la imposibilidad técnica que tenga para acceder a las mismas, o incluso por una decisión libre de una persona de no querer informarse. A este respecto hay un filósofo coreano que dice que es mejor no estar informado porque eso nos aumentará la sabiduría, porque la sabiduría no es acumulativa, pero la información sí. Pero a diferencia de la falta de información tenemos también la desinformación o manipulación informativa, que es una acción deliberada cuyo objetivo es que nosotros tengamos una realidad distorsionada, fundamentalmente mediante la divulgación de información falsa o engañosa. No nos equivoquemos, en ocasiones las organizaciones que se dedican a decir que son las fake news, que son las paparruchas en español, son las que más paparruchas extienden.
La desinformación conlleva, por lo tanto, un acto consciente, un acto malintencionado que persigue ofrecernos a los demás una visión acerca de un tema que no se corresponde con la realidad. Por eso, la desinformación es pura manipulación. Lleva aparejada la intervención de la mano de un tercero que instrumentaliza un acto de falseamiento, ya sea un medio de comunicación o una red social. Hay un sociólogo norteamericano, William Thomas, que expuso un teorema que decía que si los individuos definen las situaciones como reales, sus consecuencias también son reales. Es decir, si un grupo de soldados no sabe que ha terminado la guerra, seguirán combatiendo como si estuvieran en guerra, porque no tienen ningún tipo de noticia de ello. Los japoneses pueden darnos algunas muestras. Y si nosotros hacemos una desinformación en ese sentido, una manipulación de la información, nosotros podremos conseguir que esos individuos se muevan en esos ambientes falsos como si fueran reales. Y la herramienta básica para la manipulación de esta realidad es la manipulación de las palabras y de las imágenes. Si puedes controlar el significado de las palabras y elegir qué parte de la imagen van a ver, vas a controlar a la gente que vea esas imágenes y que use esas palabras. En línea con esa preocupación, en el año 1837, la primera desinformación a gran escala tuvo lugar, como no, en la ciudad que nunca duerme, en Nueva York. El New York Post hizo creer a sus lectores que existía vida en la Luna. Sacaron un reportaje con detalles inventados, incluso reforzados con ilustraciones, con la única intención de generar notoriedad y vender más ejemplares. Creo que hemos tenido, desde el año 1837 hasta ahora, muchos reportajes, muchas crónicas sobre que hay vida en la Luna. En esto juegan un papel fundamental las redes sociales, fundamentalmente porque las redes sociales, que podían fomentar el bien, la verdad y la información, porque nos hacen a todos editores, nos hacen a todos escritores, nos hacen a todos fotógrafos, al final está controlada por las empresas GAFA, que ha citado antes el doctor Álvaro de Diego, que sirven fundamentalmente al poder financiero, porque son empresas privadas, son empresas donde se ejerce la censura, son empresas que no permiten que haya un pensamiento disidente. La guerra de Ucrania es muy evidente al respecto. Al respecto, también les recomiendo que vean un documental divulgado por Netflix, incluso un reloj parado puede dar la hora bien 2 horas al día, en 2020, que estaba titulado El dilema social. Es una confesión explícita de los hombres que han llevado las redes sociales, que reconocen que la función de las redes sociales es desinformar al mundo, desinformar a la mayor parte del mundo. Y esta desinformación se aplica para presionar a la opinión pública y hacerle ver como justo y necesario todo aquello que a un espíritu libre, que yo todavía no lo he conseguido, gracias, pueda conseguir. Hay un divulgador francés, Sylvain Tinsit, aunque la frase siempre se la achaca a Noam Chomsky, también en eso nos mienten las redes sociales, que nos dio una lista de 10 estrategias posibles para manipular la información. La primera es que la estrategia de la distracción, hablar de un tema menor para ocultar uno mayor. ¿Qué ha ocurrido en Eurovisión con Rosalía? Mientras están subiendo los precios, mientras se están produciendo desfalcos, mientras se está produciendo la corrupción. La segunda es provocar fuegos y a continuación aparecer como el bombero salvador. Los fuegos que ellos han encendido, ellos mismos los apagan. Está la estrategia de la gradualidad, ir anunciando una noticia poco a poco hasta que nos han empapado en ella. La cuarta es la estrategia de diferir, confrontarnos entre nosotros, confrontar opiniones que en realidad son iguales. Llevarnos a unos a la derecha, llevarnos a otros a la izquierda para combatir cuando eso no es un problema de izquierda y derecha, es un problema de arriba y de abajo. La quinta es dirigirse a las personas como si fuéramos ignorantes o niños pequeños. La sexta es incidir sobre las emociones, esto ya lo decía Gustavo Le Bon, evitando que usamos una reflexión racional. La séptima es mantenernos en la ignorancia y en la mediocridad, apoyados por los planes de enseñanza actuales. La octava es animar al público a ser complaciente con la vulgaridad. Ha dicho caca, pelo, cus, jejiji, ¿qué es eso? La novena es generar autoculpabilidad, que nos sentamos intrusos, que nos sentamos falsarios, que nos sentamos cobardes, que no seamos capaces de decir no, que no seamos capaces de decir basta.
Y la 10ª es conocernos mejor que a nosotros mismos gracias a esa cosa maravillosa que se llama algoritmos, que algún día un matemático nos explique concretamente. Resumo en 3. Las redes sociales no actúan para facilitar la comunicación. Las redes sociales actúan para manipular las mentes y generar adicción y dependencia de los me gusta de las redes sociales. Las redes sociales, que están inspiradas en la inteligencia artificial, disponen de las herramientas adecuadas para que la conciencia humana no pueda discernir entre la veracidad y la falsedad de la información, controlando nuestras emociones, controlando nuestros comportamientos, nuestras conductas y nuestros hábitos. Y tercera, desinformar es más rentable que informar y es a la vez más divertido. Acabo, y de verdad que acabo, les iba a resumir el libro, pero tiene razón José Luis, léanlo. Con una cita que está en la página 49, antes Macarena me preguntaba, ¿pero estás leyendo tu propio libro? Digo, sí. Bien, estas son las palabras de un periodista. No existe lo que se llama una prensa independiente, a menos que se trate de un periódico de una pequeña villa rural. Vosotros lo sabéis y yo lo sé. No hay ni uno solo entre vosotros que ose expresar por escrito su honrada opinión, porque si lo hiciera, sabéis perfectamente que vuestro escrito no será nunca publicado. Me pagan $150 semanales para que no publique mi honrada opinión en el periódico en el cual he trabajado tantos años. Muchos entre vosotros, con periodistas, reciben salarios parecidos por un trabajo igual al mío. Y si uno cualquiera de vosotros estuviera lo suficientemente chiflado para escribir su honrada opinión, se encontraría en medio de la calle buscando un empleo cualquiera, exceptuando el de periodista. El oficio de periodista de Nueva York, y yo creo que en todas partes, consiste en destruir la verdad, mentir claramente, pervertir, envilecer, arrojarse a los pies de Mamón, vender su propia raza y su patria para asegurarse el plan cotidiano. Estas palabras son las que dijo el periodista John Swinton en el banquete que le dieron por su jubilación en el año 1880. Y desde entonces la cosa ha ido a peor. Gracias. Ha sido más breve que los que me han presentado. Si alguien quiere hacer una pregunta, que no sea a mí, a cualquiera de ellos, los hemos manipulado. Como no está Gustavo Morales, podrá responderla. Surgen muchísimas preguntas. La verdad es que no sabe uno por dónde empezar. Pues empieza por la de la A. Voy a empezar por la última, la de la semana pasada. En mi recorrido por la Semana Santa, no sé por qué este año empecé por Teruel, escuchando tambores, miles y miles y miles de tambores, con miles y miles de personas, fundamentalmente jóvenes, incluso niños, casi pasión, ¿cómo se llama? Emoción, ¿no? Vivencia, ¿no? Y acabó en el Finisterre, pasando por mi pueblo, por Valladolid. Y en Finisterre, el pueblo tiene 5.000 habitantes, en la procesión del Viernes Fatal había 5.000 personas. No todos eran de Finisterre, y no todos los de Finisterre estaban, pero había 5.000 personas, y había 2.000 metidas en la procesión. Y no era puro folclore, puedo garantizar que no era puro folclore. Entonces, aceptando lo que decís, y la preocupación que eso supone, y la importancia que tiene para nuestro futuro y para lo que somos, quiero pensar que está en un plano determinado, pero que gracias a Dios el humano tiene muchos planos, ¿no? Y a muchos de esos planos no llegan a las redes sociales, o no llegan de la misma manera a las redes sociales que otros, ¿no? Quiero pensarlo, a lo mejor me equivoco, y ahí está, no sé si la pregunta o la duda, ¿no? O sea, a esa gente no le aceptaban las redes sociales. Le aceptaron en algún momento, a lo mejor para decidir el equipo de fútbol, o en el momento de la votación, que tampoco es determinante para sus vidas. Eligen, como eligen, cuando eligen, y a veces porque no tienen más remedio de elegir porque ven que se les cae la casa encima, ¿no? Pero esos otros planos en los que no está... que no están determinados por las redes sociales igual que otros, ¿no? Excepto Robinson, todo el mundo está en redes sociales. Es decir, porque las redes sociales ahora tecnológicamente alcanzan a más gente,
Pero las redes sociales eran las vecinas del barrio que estaban sentadas en una silla N en la puerta de su casa comentando cuántos hombres entraban en la casa de la Lola. O comentando que se echaban miguitas en el pan algunos en la barba para parecer que habían comido, porque en realidad pasaba más hambre que una alpargata. Es decir, las redes sociales siempre han existido porque el hombre es persona, en tanto tiene relaciones sociales. Si no, sería individuo. Y ese es el único caso que se conoce es el de Robinson Crusoe, y al final se echa un amigo en viernes. Es decir, las redes sociales sí influyen. No serán en este caso redes que lleguen a través del móvil, o que lleguen a través del teléfono, o que lleguen a través de la televisión, pero sí son redes sociales. Las redes sociales siempre han existido. Para sacar unas redes que sí eran inocuas, es decir, el daño que producían era muy limitado. Y son redes que llegan a poco alcance. Quizá en lo alto del Kilimanjaro haya un individuo que no esté influido, pero es excepcional. Quizá en algunas zonas de Kenia no llegue el wifi. Quizá los bantúes todavía no tengan teléfonos móviles, pero eso no son las personas que toman decisiones. De todas formas, yo quiero romper una lanza a favor de los periodistas en el sentido del mito de Sísifo. Sísifo, como sabéis, fue condenado a subir una roca a lo alto de una montaña y dejarla en el pico de arriba. Y eso era imposible. Cada vez que lo hacían, volvía a caer la roca. Y Sísifo volvía a bajar y volvía a coger la roca y la volvía a empujar arriba, sabiendo que el 99% de las posibilidades que tenía era de que se volviera a caer. Pero lo volvía a hacer. Y así una vez tras otra. Yo sí creo en la honradez de una nueva generación de periodistas. No sé cuánto tiempo van a tardar en machacarles, pero yo sí espero que Luis triunfe, y espero que Macarena triunfe, y espero que sean los periodistas honestos, y espero que escriban realmente lo que han visto. Cuando se hace una crónica, puede que no hayas visto muchas cosas, pero tienes que ser honrado y contar todo lo que has visto. Y de eso depende y el trabajo que están haciendo en esta facultad algunos profesores, como los dos doctores que me acompañan. Y yo confío en ellos. Pero sé que cuando se abra la puerta del claustro universitario van a salir al infierno. Sí, por supuesto. Sí, el filósofo surcoreano al que ha hecho referencia Gustavo antes, Byung-Chul Han, es uno de esos seres excepcionales que no participa de las redes sociales, no tiene cuenta en las redes sociales. Y sin embargo es probablemente el más agudo analista del escenario digital actual. De hecho, es un autor que escribió su tesis sobre Heidegger en La Patria, de probablemente el mayor pensador del siglo XX y parte del XXI que todavía vive, que probablemente sea Joseph Ratzinger, ¿no? Bueno, pues hay que ser muy genial, desde luego, para hablar del mundo digital, del escenario digital, y no tener ni una cuenta en las redes sociales, defender el cultivo de su jardín y las clases a lo platónico con sus alumnos, cara a cara, despacio, sin premuras, sin apremios de tiempo. Pero lo cierto, para el resto de los mortales y para las personas normales, yo entiendo que las redes sociales, que tienen muchas cosas negativas y también algunas positivas, no son buenas o malas en sí, sino son el escenario, el ecosistema de hoy. Entonces, probablemente los que no somos nativos digitales, y creo que aquí la mayoría no somos nativos digitales, debemos estar en las redes sociales. Hay que estar en las redes sociales todo el que quiera tener una influencia social, ¿no? Para la juventud, diré, y por juventud me refiero, puedes hablarlo pues cualquiera de los que está sentado en esta mesa, que trata con ellos, ¿no? En la universidad es una generación que lee apenas nada. Es una generación que no tiene referencias de cine, por ejemplo. No ve nada en largo, no ve un largometraje. A veces ni siquiera conoce los cortometrajes, ve vídeos cortos. Pues bien, creo que hay que estar en las redes sociales para ir a recogerlos. Es decir, hay que fomentar las humanidades clásicas, hay que fomentar la lectura, el pensamiento crítico, el debate, pero hay que hacerlo donde están, hay que irlos a recoger donde están. Y en ese sentido, también querría decir que es verdad una cosa, que el hábito a veces hace al monje y el formato también es importante. Creo que cuando apareció un medio de comunicación nuevo, no desapareció el anterior. Cuando apareció la radio no desapareció el libro, cuando apareció la televisión no desapareció la radio, cuando aparecieron las redes sociales no han desaparecido los medios de comunicación tradicionales, aunque tengan formato digital, ¿no?
En ese sentido, sin embargo, creo que es bueno alternar y no perder, incluso fomentar en quienes no tienen gusto por ello, la afición al papel, curiosamente, porque el papel, neurológicamente incluso, permite la profundización en los temas, permite la reflexión, permite el aislamiento, permite concentrarse en una lectura, en algo que no permiten los medios audiovisuales ni las redes sociales, que son escenario quizá de la distracción, de una cultura de saltimbanqui, de saltar de unos sitios a otros y demás. Y por tanto creo que hay que ser posibilista, hay que entender lo que hay que saber cuál es el escenario en el que nos movemos, pero a la vez hay que hacer un esfuerzo por fomentar la cultura o la formación clásica. Vamos, periodistas. Una pregunta, un poco a colación de lo que acaba usted de mencionar. La función del periodista efectivamente siempre se ha hablado de informar, formar y entretener, lo que se venía a decir en los tiempos en que yo estudiaba. Si esa función de formar por parte del periodista es tan importante como efectivamente lo es, y la mayoría de los periodistas digamos, ceden a la veleidad de tener a las redes sociales como fuente de información, el círculo se cierra y ya no escapa nadie. Estoy muy de acuerdo. Las redes sociales, como he dicho, las redes sociales, el escenario digital es el ecosistema actual, es donde nos movemos. Ello yo creo que no simplifica en el buen sentido, sino que hace más complejo el trabajo de los periodistas en realidad, porque las fuentes ya no son solo una, sino que son más, tiene que consultar más fuentes. Pero el principio es el mismo, evitar recurrir a la fuente única, es decir, contrastar. Creo que un gran periodista dijo aquello de que el periodismo es como la teoría de la relatividad, ¿no? Espacio partido por tiempo, era, ¿no? El periodismo es como la fórmula de la velocidad. La velocidad, eso es, espacio partido de tiempo, ¿no? Es decir, se tienen que acomodar los medios a las posibilidades que hay. Pero también es verdad una cosa. Primero, el periodista tiene que ser consciente de que ya no es el intermediario exclusivo de la información. Antes lo era. Cuando había medios de comunicación tradicionales, del tipo que fuera, entre los públicos y la información era el único intermediario. Ya no se juega en ese escenario. Cualquiera puede ser intermediario de la información. La diferencia quizás esté en la cualificación, en el crédito, en la calidad de lo que dice. Y por otro lado, es muy importante también que estar en redes sociales, que acudir a múltiples fuentes, no elimine la calle. Es decir, creo que uno de los problemas del periodismo actual es que no hace calle. Se ha dicho, el corresponsal que no va a los frentes, que no acude a primera línea. El periodista que no hace calle, que hace la información desde la redacción o desde donde sea, desde el teletrabajo, ¿no? Las más absurdas, también por el otro lado, son las ruedas de prensa sin preguntas, ¿no? Es un desplazamiento absolutamente innecesario. ¿Para qué vas a acudir a cubrir una rueda de prensa donde la declaración está cerrada, donde no se puede preguntar al político? Yo es que no lo entiendo, francamente. Es decir, que lo retransmitan y luego, en ese caso sí, se cuente desde la redacción o desde casa en el teletrabajo. Lo que vale la rueda de prensa es para poner en apuros al político en cuestión, ¿no? Es un escenario complejo. Juan, tú que eres un periodista de calle, y lo has sido, porque te conozco hace mucho tiempo, naciste en el diario Pueblo, de gran recuerdo para muchos de los que estamos aquí. Las redes sociales se alimentan de los medios, no los medios de las redes sociales. Eso está empezando a ocurrir ahora. Pero tú cuando vas a las redes sociales te han puesto un enlace con una cosa de YouTube, un enlace con un periódico, un enlace con un artículo, un enlace con una revista. Es decir, todavía hay un predominio de los medios clásicos sobre las redes sociales. Porque se nutren de eso y de los memes, y la mitad de los memes que están en las redes sociales son los chistes de los distintos diarios que han sacado. Y los influencers. No sé lo que es influente, que conozco los influyentes, pero es eso. Yo no hablo el idioma del imperio. Sí, Gustavo, yo creo, antes creo que has dado con el quid de la cuestión. Y no lo digo porque seamos íntimos amigos de hace mucho tiempo ni por hacerte la pelota. Tú lo has dicho, yo creo que el periodismo tradicional ha muerto
y viva el influencer. Tú lo has dicho, ya hay millones de periodistas, hay millones de fotógrafos, hay millones de escribientes. ¿Por qué? Porque los nuevos avances en la tecnología nos permiten a gente que hace 10 años ni siquiera lo podíamos pensar, el poder hacer nuestra propia crónica, nuestra propia reseña, incluso apoyada por elementos técnicos de fotografías o de vídeos. Lo acabas de decir ahora mismo también, yo no creo en los influentes. Desgraciadamente hay personas en España y en el mundo que sin tener ni la más mínima formación académica de ningún tipo, tienen millones de seguidores, y esos millones de seguidores que en un principio pueden ahora incluso causarnos la risa, porque son influentes en cuanto a la moda, son influentes en cuanto a temas triviales. Llegará un momento en que buscarán otros que ya no sean esos influencers o influyentes para ver qué tipo de moda vamos a llevar esta primavera y ya entren en temas vitales. Con lo cual, yo creo que salvo que estas nuevas generaciones de periodistas que puedan salir de esta facultad o de otras reviertan el camino, yo entiendo que el periodismo tradicional está absolutamente muerto, fenecido, y lo acabarán enterrando dentro de poco. Con el problema que, insisto, que los youtubers, los famosos, mis hijos, en la generación de mis hijos, que están, como muy bien decís, no han visto una película entera prácticamente, cuando yo les obligo y no quiero obligarles. Esa generación ya viven con los móviles, ya ni siquiera con los ordenadores, viven enganchados a un móvil, y en ese móvil lo que les están mandando, esa globalización, esa información o desinformación, no se la están mandando periodistas que pueden, o ideólogos que pueden estar más o menos de acuerdo con nuestros pensamientos, sino que se lo están mandando gente que no tiene ningún tipo de formación, ninguna. Yo creo que, insisto, no sé si estáis de acuerdo con ese principio de que el periodismo, como lo conocemos en su forma tradicional, puede, o está desapareciendo y puede desaparecer del todo. No sé si... Bueno, eso es como el papel, ¿no? El papel va a desaparecer. Yo creo que cada vez será minoritario, pero no termina por desaparecer. Igual que creo que el periodismo de investigación, el periodismo de crónica, el periodismo de estar gastando calcetín y patear sobre el terreno cada vez será más minoritario. El problema es que, entre comillas, las redes sociales, que recordemos siempre, que son empresas privadas y que tienden al monopolio, es decir, Facebook compra WhatsApp, Facebook compra Instagram, Facebook ahora va a comprar Telegram, como ya reí mucho los que se han pasado a Telegram para no estar en WhatsApp, etc. O sea, son empresas privadas, o sea, y esas empresas privadas buscan el beneficio, buscan su propio interés, no están buscando la verdad. Es decir, no estamos, incluso si recordamos las películas, que aquí hay algunos que se las recordarán, porque yo cuando hablo con mis compañeros de trabajo me desespero porque no han visto Primera Plana de Willy Wilder o alguna de estas, esos periodistas que iban a patear la noticia, que iban a hacer la calle, también la magnificaban de cierta manera. Recordemos la escena en que secuestran al tío que está condenado a muerte y luego cada uno empieza a contar una historia distinta. La ha asesinado, la ha tirado por la ventana, o sea, y están todos en la misma sala, uno a buscar al lado del otro. Es decir, esos defectos del periodismo moderno también existían en el periodismo antiguo. Y esa gente brillante del periodismo moderno también. Decía, creo que era Pulitzer, que decía eso, que en cuanto los medios envilecen al público y el público envilece a los medios. Entonces, los medios se adaptan y mucho a la sociedad a la que pertenecen. Hay una cosa que Joaquín Estefanía llamaba afecto queipodellano, se le podía llamar de otra manera. Y es que unas pocas voces estratégicamente distribuidas da la impresión de que la sociedad mantiene una opinión determinada con respecto a un tema. Y tú te callas y te censuras a ti mismo porque temes ser marginado o castigado con la indiferencia social, cuando menos. Esto lo estamos viendo muy claramente en la guerra de Ucrania. Muy poca gente se ha atrevido a disentir de la verdad oficial. Incluso hay personas que disentían de la verdad oficial que han sido expulsados de las redes sociales, precisamente por disentir de esa verdad oficial. ¿Sí? Entonces, claro, cuando tú te pones a leer información, yo soy tan raro que me busco, que leo periódicos chinos. Reconozco que uso el traductor de Google, pero cuando lees los periódicos chinos, la versión que dan sobre otras cosas, te sorprende realmente. Cuando lees los periódicos indios, estamos hablando de dos países, que uno tiene 1.400 y el otro 1.300 millones de habitantes, que son bastante más que la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados, pues te das cuenta que allí tienen otra opinión, que nosotros la estamos considerando porque somos eurocentristas, esa Europa agotada, esa Europa que se siente ahora culpable y se azota por la maldad intrínseca de las colonias y cosas por el estilo.
y que nos castigamos a nosotros mismos, debería retomar su función, debería retomar su papel, pero leyendo a los periódicos chinos y los periódicos indios. Porque dan otra versión. Allí sí existe ese periodismo. Allí no están las redes sociales barriendo. Allí hay periódicos de papel. ¿Me explico? Es decir, que a veces miramos, nuestra visión es miope, es una visión... Con lo cual, y perdone y acabo, efectivamente la globalización tal y como nos la explica tampoco existe. Sí, sí existe, pero la globalización no es tan absoluta como piensa. Exactamente, ahí no, ya digo. O sea, hay partes del mundo que están afortunadamente fuera de esa. El país del mundo que más películas produce es la India, no Estados Unidos. Y que tiene más espectadores es la India. No voy a mencionar ya el cine español porque nos reímos. Pero, me explico, o sea, que hay otro mundo más allá. Exacto. Gustavo Morales, ¿quieres decir algo? No, ya lo han dicho todo. Ese es Gustavo Morales cuando decía que no iba a venir. Al respecto de lo que se ha dicho antes, yo creo que... Perdona, Gustavo. Sí. El ingeniero me dio la palabra. Coincido con vosotros en que uno de los grandes problemas es que la gente no lee, no es crítica y por lo tanto las nuevas generaciones no tienen esos hábitos. En las escuelas, con los nuevos planes de educación, que cada gobierno saca su plan de educación y cada uno peor que el anterior, pues cada vez se les exige y se les enseña menos. Les enseñan auténticas barbaridades, sobre todo en temas de, han quitado la filosofía, en temas de historia, bueno, pues ya sabéis, a partir de ahora no van a estudiar la historia de España antes de la Constitución de 1812. Entonces, si un periodista de hoy, si una persona intelectual, una persona que quiera ser valiente, dice la verdad o hace la calle como decís vosotros, dura 2 horas en el medio para el que trabaja. ¿Y quién va a arriesgar hoy lo poco que pagan para mantener a su familia a cambio de un éxito en todo caso muy efímero, porque duraría 2 días en ese periódico con esa radio? Lo hemos visto aquí, por ejemplo, con radios como ser Radio Intercontinental de Madrid, cómo ha cambiado 2, 3 veces de orientación en función de quién tenía el poder sobre ellos. En el caso de los periódicos, hablábamos antes de cómo se asignan los dineros por publicidad. Entonces, ¿quién va a ser ese valiente? Por supuesto, con lo que se ve hoy en día, encuestas, por ejemplo, que se han hecho sobre quién estaría en condiciones de armarse para defender su patria y que nadie levantara la mano, pues me atrevo a decir que poca gente. Entonces, las próximas generaciones, que son las que van a votar gobiernos, que van a crear las sucesivas leyes educativas, que están siendo formadas en este sistema, pues van a ser todavía menos ilustradas. Entonces mi pregunta es, ¿qué salida le veis? Porque yo no veo ninguna. Yo veo 2 cosas. Una minoría inasequible al desaliento, y la segunda, corregir a Spengler. No será un pelotón de soldados el que salvará la civilización occidental, sino un pelotón de informadores. Porque en estos momentos es más importante la pluma que la espada. La pluma puede cambiar, la espada, los cambios que hace la espada son temporales. Los imperios que se han levantado con la espada se han mantenido muy poco tiempo. Los imperios que se han levantado con la pluma se han mantenido durante mucho tiempo y luego han tenido una trascendencia. Pero claro, hay que construir esa minoría inasequible al desaliento y dejar de mirar atrás y empezar a mirar adelante. Voy a citar un tuit precisamente porque de todo hay en la viña del Señor. Dice lo siguiente: los tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Bien. Todo es reversible, no hay nada que esté acabado.
Solo una pregunta. En un mundo en el que estamos en estos momentos, donde permanentemente las cortinas de humo, es decir, están en todos los medios de comunicación, donde los gobiernos se nutren permanentemente de desinformación, donde tergiversan la realidad y crean sus propios modelos de comunicación, ¿cómo se puede subvertir esa realidad? ¿Cómo se puede atacar esa realidad cuando, por un lado, tenemos los FACA, ¿sí?, que hacen lo que les da la gana y manejan los medios de comunicación, y simultáneamente los gobiernos, ¿sí?, permanentemente distorsionan la realidad? ¿Cómo atacamos ese problema? Cuando lo sepa, organizaré un movimiento político revolucionario. Yo creo que lo sabes, en algún sentido lo sabes. Por ejemplo, hay alguna receta en el libro, la información local. Es decir, que nos pueden engañar en la información internacional, es obvio. Si no dejan acudir al informador a primera línea, no se sabe lo que pasa. Ahora bien, todo el mundo sabe qué pasa en su calle. Todo el mundo sabe si le cortan el agua, si le llega sin presión, si hay obras injustificables, si la recogida de basuras es inadecuada. Es decir, lo que tenemos cerca, si lo conocemos, ahí sí se puede reaccionar. Pozos de tirados, ¿no? También. Entonces, al final yo creo que hay una tensión que es la misma de siempre. El mundo es mucho más complejo, no cabe duda. Pero la actitud ante el mundo digital viene de una doble tensión que era la misma que teníamos con los medios de comunicación tradicionales. Había dos teorías en torno a los efectos de los medios de comunicación: medios poderosos o medios de influencia limitada. Medios poderosos, la aguja hipodérmica, es decir, los medios nos dicen lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Medios limitados, disponemos de condiciones para resistir a la influencia de los medios, que puede ser limitada, pero no es absoluta. ¿Qué condicionantes tenemos para resistir la influencia disfuncional de los medios? No toda, la que es negativa. De las redes, no toda es negativa, ¿no? Bueno, pues las instituciones tradicionales, por ejemplo. Es decir, la sociedad civil, la influencia de la familia, la influencia de la formación cercana, de la formación de los maestros. Es decir, puede haber escuelas, pero aquí hay maestros, ¿no? Es decir, al final te influye el que te enseña cara a cara, el que te muestra el ejemplo, ¿no? ¿Y va a influir más un medio de comunicación o una red social que tu padre? ¿Que un hermano? ¿Que un amigo? Es decir, no todo está perdido. Y muy por el contrario, creo que tenemos elementos para resistir a la mala influencia o a la influencia negativa de las cosas, ¿no? Hace tiempo, y a lo mejor el ejemplo no es el más adecuado, lo dijo Amando de Miguel. Entiendas el ejemplo, que no es totalmente exacto, pero puede dar un pie. ¿A quién vota la gente? A quien vota la gente, a quien quiere. Esa es la principal influencia en el voto de las personas normalmente. A lo mejor no es el mejor ejemplo, ¿no?, en cuanto al voto. Pero las tendencias de cada uno, la forma de pensar, tienen mucho que ver con la gente a la que aprecia, con la gente que ha influido en su vida, con la gente que es auténtica, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Por tanto, puede que las redes sean influyentes, puede que los medios y las disfunciones de los medios sigan siendo influyentes, pero al final es mucho más influyente lo que tiene uno más cerca, ¿no?, lo que le marca de verdad, ¿no? 13 judíos cambiaron el mundo. Y enfrente estaba el Imperio Romano. Pasa que hay que echarle paciencia. Maca. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra opinión es nuestra y no de la sociedad? Un tío raro que se llamaba Ortega y Gasset, que se dedicaba a pensar, como decía Lagartijo, que dijo: yo soy yo y mi circunstancia. Así, claro, es que la construcción de tu yo es tu familia, es lo que has aprendido, son tus vivencias. Es decir, tu opinión no es un acto puramente cerebral, no es un acto aislado en el vacío, que tu cerebro sin ningún tipo de contacto con la realidad construye. Tú a través de los sentidos alimentas tu cerebro de información, a través de tus vivencias personales, a través de tus lecturas, si fueras capaz de leerte el libro que te dejé mal devuelto hoy. A través de tu contacto con los demás. Así se construyen las opiniones. O sea, las opiniones no son un acto abstracto que tiene lugar en el vacío.
Y probablemente si yo no hubiera corrido detrás de aquel imbécil que tiró unos panfletos en mi instituto cuando yo tenía 14 años, mi vida hubiera sido distinta. Pero cada vez que tomas una decisión, tu vida cambia. Pues señores, me temo que no damos para más, ni para menos. Agradezco a mis dos presentadores su generosidad y os agradezco a todos vuestra paciencia. Hasta otra.